¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, el Centro de las ha hecho números y confirma lo que el gobierno español niega. España dispara su gasto militar con números históricos y lo eleva muy por encima de las cifras que suelen manejarse en las informaciones oficiales y que reafirmó ayer en su comparecencia en el Congreso el presidente Pedro Sánchez. No es el 2% del PIB lo que se invertirá en seguridad, entre comillas. El gasto militar real del Estado español alcanzará los 40.457 millones de euros en 2025 y rozará el 2,5% del Producto Interior Bruto del país. Recordemos que a finales de abril Pedro Sánchez anunció una partida extraordinaria de 10.000 millones de euros en gasto militar para cumplir con las exigencias de la OTAN y Bruselas en pleno rearme europeo. Casi simultáneamente conocíamos además que en los últimos 6 meses el gobierno español ha adjudicado al menos 10 contratos de compra de material de defensa a empresas israelíes o a sus filiales y ha realizado 10 formalizaciones en una relación comercial que se encuentra más robusta y activa que nunca, que como indican expertas como la periodista Olga Rodríguez en un reciente artículo. Ayer, Pedro Sánchez dedicó media hora de su comparecencia de hora y media a explicar la necesidad de rearme con un rosario de eufemismos y oxímoron varios, que somos pacifistas, pero estamos hablando de seguridad. Esos miles de millones adicionales irán al fortalecimiento del espacio europeo, contribuirán a la reindustrialización, o sea, apuestan por ese mismo keynesianismo militar que ha aplicado en estos últimos años Rusia. Los gastaremos en la gestión de emergencias y no, ni un céntimo de gasto social se tocará para estos fines, dice. Bueno. Si se le echa un ojo a la investigación del Centre de las, los eufemismos sobre seguridad, defensa o amenazas híbridas no sirven para maquillar lo evidente. España va a gastar decenas de miles de millones de dinero público en la industria militar y lo hará para cumplir con los objetivos geopolíticos de sus socios de la OTAN, de Washington y de Bruselas. Y eso implica, por supuesto, el genocidio, la ocupación de Palestina y la limpieza étnica por parte de Israel. Como informaba la semana pasada Olga Rodríguez en el diario.es, que ha analizado los últimos datos presentados por el Centre de las, España destinará, como ya dijimos, 40.457 millones de euros a gasto militar y no los 33.123 millones, un 2% que indicaba el gobierno. La metodología para hacer este cálculo desde el Centre de las se basa en aplicar los criterios establecidos por la propia OTAN, es decir, se incorporan todas las partidas vinculadas a la defensa militar. Eso incluye partidas que a priori no dependen de defensa, pero que están directamente relacionadas con el ámbito militar, como por ejemplo la investigación, el desarrollo militar del Ministerio de Industria, los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil, misiones en el exterior, el CNI, la mutualidad de los empleados de las Fuerzas Armadas, las misiones y organismos militares internacionales que dependen de exteriores, partidas que el gobierno de Pedro Sánchez insiste en dejar fuera cuando hace sus cálculos. De ahí que la cifra real para 2025 de gasto militar español alcanza el 2,48% del PIB exactamente. ¿Está contento entonces Mark Rutte? ¿Hizo España bien los deberes? Mark Rutte está contento y celebrando, pero ya empezó a pedir más. En enero, Mark Rutte advertía que los miembros de la OTAN deberían gastar más de un 3% del PIB en defensa o comenzar a aprender ruso. Pero de momento, si España quiere prosperar en materia armamentística y de gasto militar, lo que tiene que hablar es inglés americano, con acento, por ejemplo, de Minnesota. O Washington, a través del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el que dejó muy clarito a nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su último viaje, que España tenía que aumentar el gasto militar. Solo 6 días después se producía el anuncio oficial de Pedro Sánchez sobre esos 10.500 millones de euros anuales que a partir de ahora España asume para cumplir obedientemente el mandato de Estados Unidos. Aunque de hecho el Centre de las indica que la cantidad real será mayor y llegará hasta los 14.451 millones de euros de incremento ya en 2025. Pedro Sánchez ayer insistía en esto. Este plan se va a financiar con recursos que no va a implicar ni una merma. Insisto, no vamos a tocar un céntimo de euro de gasto social o también de política medioambiental. No vamos a cometer nuevas subidas de impuestos, ni tampoco incurrir en un mayor endeudamiento público. Esto nos va a permitir cumplir con Europa
va a permitir reforzar nuestra seguridad sin renunciar al avance social ni a nuestro bienestar. Sin renunciar al avance social. El investigador del Centre de l'As, Pere Ortega, afirma, sin embargo, que diga lo que diga el gobierno, semejante gasto supondrá sí o sí imponer recortes en otros ministerios que inevitablemente afectarán al estado del bienestar. Muchos recursos no se podrán destinar a la economía productiva a través de las carteras civiles, afectando a la auténtica seguridad que desea la ciudadanía, que es el acceso a una vivienda asequible, salud, educación, trabajo, pensión y servicios sociales dignos, escribe Pere Ortega en El Salto. Pero claro, es sacrificar todo eso o ponernos a aprender ruso, parafraseando a Mark Rutte, ¿verdad? Hay otro idioma más urgente que España debe hablar muy bien para hacer negocios con el sector armamentístico a demanda de la OTAN. Es el hebreo. Olga Rodríguez se hacía eco ayer, como les comentábamos, de otro informe del Centre de l'As que concluyó que tras octubre de 2023 las relaciones armamentísticas de España con el Estado de Israel son más vivas, abundantes y lucrativas que nunca. Nunca antes tantas empresas españolas habían desarrollado tantos proyectos conjuntos con empresas israelíes. Nunca antes la industria israelí había conseguido adjudicarse contratos del Ministerio de Defensa español en semejante cantidad, número de contratos y volumen económico, dice este informe. Basándose en la documentación disponible, el Centre de l'As calculó que desde el 7 de octubre de 2023 el gobierno español adjudicó al menos 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros. Olga Rodríguez reportaba también que entre los 31 programas del Plan de Defensa establecidos por el gobierno español se siguen incluyendo contratos con empresas israelíes como el Sistema Conjunto de Radiotáctica por 350 millones de euros, del que forma parte de la empresa Elbit Systems, o el diseño del sistema de guiado de misiles para aviones de combate por 207 millones, formalizado hace un año, en abril de 2024. Para entonces ya había más de 30.000 personas palestinas asesinadas por los ataques en Gaza. Por cierto, recordarán ustedes que para justificar el aumento de gasto militar, Moncloa revistió muchas de las partidas con palabras como modernización, mejora de capacidades, etcétera, argumentando que esto no iba de comprar armamento pesado. Es el caso del POD, el designador láser, adjudicado a la empresa pública israelí Rafael. Lo incluyen en Moncloa en una abultada partida de modernización y mejora de capacidades de entrenamiento, lo cual es definido por el Centre de l'As como alarmante. Un designador láser lo que hace es marcar objetivos con precisión para lanzar misiles desde aviones de combate. La precisión del Estado de Israel, cuyas empresas se llevan centenares de millones de dinero público español por sus armas probadas en combate, bueno, pues ya la hemos podido observar desde octubre de 2023. Que la defensa española defina la compra de designadores láser para los aviones de combate como una mejora de las capacidades de entrenamiento es efectivamente impresentable. Impresentable. Bueno, también hay que echarle un ojito al reciente informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI. Bastante impresentables también las cifras. Registra un aumento sin precedentes del gasto militar mundial en 2024. Alcanzó los 2,7 billones de dólares. Estamos hablando del mayor crecimiento interanual desde el fin de la Guerra Fría. La inversión en la guerra aumentó en todas las regiones del mundo, pero sobre todo en Europa y en Oriente Medio. Estados Unidos, que ya tenía el presupuesto militar más elevado del planeta, lo llevó a casi $1 billón. Es el 37% de todo el gasto militar mundial en 2024, solo un país. Rusia, un país en guerra, se gasta, según CIPRI, unos 149.000 millones de dólares, el doble que hace 10 años, por ejemplo, y un equivalente al 7,1% de su PIB. Ucrania, a su vez, tiene la mayor carga militar con respecto al Producto Interior Bruto, de un 34%. Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y Suecia, aumentos sin precedentes en este 2024. El único país europeo que no aumentó su gasto militar fue Malta. Y, por supuesto, también está Israel. En 2024 aumentó su presupuesto militar un 65%, el mayor incremento desde la Guerra de los 6 días
en 1967. Está claro que se toman el genocidio en Gaza muy en serio, ¿verdad? Ellos se lo toman en serio y nosotros les echamos una mano con contratos públicos para que el dinero fluya. A Israel no solo no le imponemos ningún tipo de sanción, sino que le compramos designadores láser para mejorar las capacidades de entrenamiento. Celebramos el mayor aumento del gasto militar como una inversión en seguridad, camuflamos una carrera armamentística disparada como una oportunidad para el crecimiento económico, aseguramos que no se tocará ni un céntimo del gasto social sabiendo que es imposible, y para que no se note demasiado el esperpento tenemos una cita recortada y manipulada de un servidor lista para tapar lo que no se puede tapar con tanto eufemismo y oxímoron. Dentro vídeo. Permítame recordarle unas palabras, y abro comillas. El ejército es fundamental en una sociedad democrática. Aumentaría el presupuesto de defensa si es necesario para asegurar la independencia del país y los derechos sociales y civiles. Cierro comillas. ¿Sabe quién dijo estas palabras, señoría? El señor Pablo Iglesias. ¿Qué harías tú con el ejército? El ejército es fundamental. Una sociedad democrática necesita de ejércitos y necesita de policía. Yo hablo con muchos militares. ¿Sí? Y hay un círculo, Podemos, de profesionales de las Fuerzas Armadas y es una cosa que me interesa muchísimo cuando me explican pues bueno, cómo ha evolucionado el ejército y hacen falta militares valientes. Correa ha aumentado el presupuesto en defensa en Ecuador. Supongo que entenderían que eso era necesario para defender la soberanía nacional del país. Si es necesario en España, lo harías. ¿Aumentarías el presupuesto en defensa? Si es necesario para asegurar la independencia del país, si es necesario para asegurar los derechos sociales, los derechos civiles, claro que sí. Yo creo que no es el caso. Cerrar las comillas antes de tiempo, presidente, es mentir. Gracias, Ina.